presidente Kuczynski recibió esta mañana al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en su casa de San Isidro. En la cita, a la que también asistieron los congresistas Marisol Espinosa y César Villanueva, así como los gobernadores regionales de La Libertad, Luis Valdés, y de Lambayeque, Humberto Acuña, se abordaron temas de descentralización, salud, agua potable y proyectos de riego iniciados en gobiernos anteriores y aún no culminados. En horas de la tarde, el mandatario se reunió con los congresistas de su partido, Peronos por el Cambio, con los que finalizó la serie de reuniones con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. El Ejecutivo ha convocado, por otra parte, a una reunión del Acuerdo Nacional para el próximo martes. El Ministerio Público decidió solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos con el fin de identificar a los funcionarios peruanos involucrados en el cobro de $29 millones en coimas en el periodo 2005-2014, así como los proyectos que las motivaron. Entre la información a ser solicitada se encuentra el documento que la empresa brasileña firmó con la justicia americana y en el que admite haber pagado coimas en 12 países, incluido el Perú. Y trabajadores de la Defensoría del Pueblo realizaron un tercer plantón en los exteriores del local de dicho organismo para protestar por el despido de 40 trabajadores pertenecientes al régimen CAS, y en el que participaron la congresista Indira Wilca y el ex viceministro Iván La Negra. Por otro lado, luego de un mes de protestas, el Ministerio de Economía decidió otorgar un bono de 3.000 soles a los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público, el mismo que ha sido criticado por los representantes de los sindicatos de esas entidades, quienes se reunirán en los próximos días para definir si continúan con la medida de protesta. Tras finalizar la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2016-2017, el Congreso de la República informó que en este lapso se logró debatir 57 iniciativas legislativas, de las cuales 20 ya son leyes oficializadas. Además, entre el 27 de julio y el 20 de diciembre, el Pleno realizó 24 sesiones, que representan 161 horas de trabajo parlamentario. En lo que concierne a las comisiones ordinarias, estas celebraron un total de 40 sesiones que representan 902 horas de trabajo. Sobre la presencia de los ministros de Estado en el Legislativo, se comunicó que estos han asistido al Pleno en 41 oportunidades, mientras que a las distintas comisiones ordinarias lo hicieron en 92 ocasiones. Para estar informado las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al señor Augusto Rey, regidor de la Municipalidad de Lima, que le damos las buenas noches, y a Daniela Bogotás, ex congresista de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bien, la primera noticia tiene que ver con el presidente Kuczynski, pero en realidad ha seguido, digamos, produciéndose hace media hora. Terminó de dirigir un discurso, no sé si navideño, a sus partidarios en el local de Peruanos por el Cambio, en el que ha dicho varias cosas que han llamado la atención, entre ellas que no se van a dejar aplastar, se refiere a ellos, Peruanos por el Cambio, por una mayoría en el Congreso, y también ha dicho que no se van a dejar intimidar por amenazas ni opinólogos, en fin, cosas que uno no imaginaría que diría después de haber tenido un poquito, ¿no? el diálogo tan buscado con Keiko Fujimori. Pero vamos a escucharlo para poder comentar con mayor conocimiento. Esta elección se ganó en las mesas y se ganó con trabajo. Y no nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso que ganó la primera vuelta, pero no la segunda, que es la que vale. Ahora tenemos que ser realistas. Pero no nos dejemos intimidar
por las amenazas, por los opinólogos, los que no tuvieron participación en esto siempre estuvieron a la distancia diciendo te bendecimos o no. No, a eso no lo queremos. Con los que tienen dedicación exclusiva, los que no tienen miedo de luchar contra las dictaduras y la corrupción. Y estaba en un local partidario, eso es importante decir. Sí, bueno, pero lo estaba viendo todo el país, ¿no? No, sí, no lo estoy disculpando, sino que digo, ¿tendrá algún tipo de mensaje? Porque previo a esto tuvo una reunión con la bancada, ¿no es cierto? Primero por la mañana con la gente de Alianza para el Progreso y entiendo que después por la tarde con su bancada. Pero, digamos, esto de acá es lo más importante de todo, me parece a mí, porque después del diálogo del lunes con la señora Keiko, no nos vamos a dejar aplastar por una mayoría del Congreso. Esta elección se ganó en las mesas, uno diría que en las urnas, en las mesas es donde se discuten los votos, eso no es donde se emiten. ¿no? Eso es especialidad de la para ganar en la mesa, ¿no? Sí, pero digamos que eso, digamos así, una imprecisión de él, ¿no? Que no es lo que puede haber querido decir. Pero que ganó la primera vuelta y no la segunda, que es la que vale, y la primera, que es una pichanga, ¿no? Es decir, en la primera se establece el Congreso y se decide quiénes pasan a la segunda. Tiene alguna importancia, ¿no? A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, a mí me cuesta entender, honestamente, me da la impresión de que el presidente está viendo en distintos niveles la realidad del país, ¿no? Este discurso lo da, desde mi punto de vista, aislado, ¿no? Acompañado de dos militantes que son congresistas, más uno el señor Villacorta, no participan su gabinete de este tipo de expresiones. Entonces me da la impresión de que él tiene un camino, su bancada de a dos, de Gilbert Violeta y Eresi, que son los militantes del partido, van por otra ruta, y el señor Zavala, con los opinólogos que tiene dentro, van por otra ruta. Entonces el presidente... ¿Usted cree que cuando ha dicho opinólogo se ha referido a ministros? También, lo que otro, porque ahí tienen Basombrío era opinólogo. Nieto, son tremendos opinólogos, más calificados y muy buenos. Sí, claro. Entonces, me da la impresión que el presidente está como la Cenicienta, ¿no? O sea, está caminando con un rumbo, el partido va por otro rumbo y el gabinete sabe Dios por qué rumbo va. Esa es la impresión que me da a mí. O sea, porque ese discurso no tiene mucha consistencia ni coherencia. ¿Y por qué como la Cenicienta está buscando sus zapatos? Sí, es que no encuentra rumbo. La Cenicienta tratando de encontrar rumbo, no hay muchos comparables. Bueno, Navidad. Ya, A ver, la idea es esa. Con Augusto Rey, a ver. El carruaje también. El carruaje. Necesito una hada madrina, eso es lo que pasa. Sí, eso sí, de todas maneras. Sí. Punto. Creo que nos ha dejado a todos desconcertados este mensaje, ¿no? Porque además no se da en un contexto de gobierno, se da en un contexto partidario, ¿no? Sí, claro. Está rodeado de gente del partido, solamente me parece que dos, tal vez tres congresistas, no la bancada completa, no parece una decisión de gobierno, sino parece un entusiasmo del momento. Y eso habla pues de una falta de norte clarísimo, ¿no? Porque en un momento se pensó que dijo, bueno, ya, se ha tomado la decisión de generar, construir un puente con el fujimorismo, ver la forma de apaciguar las aguas, pero ¿qué pensará el fujimorismo luego de escuchar al presidente? Un discurso que se arrodilló con la lideresa del fujimorismo frente a Cipriani y que ahora dice que va... No fue frente a Cipriani, ¿no? Sí. No queda claro, pero bueno, sí. ¿Cómo no va a quedar claro? Se arrodilló. Se arrodilló frente a... Entonces finalmente tomó una decisión. Y era una decisión y era un camino que había que seguir, y para que sea exitoso tienes que mantenerlo, ¿no? Y nutrirlo y hacerlo trabajar. Y para ello tienes que seguir conversando con el fujimorismo. Pero después decir que se va a luchar contra la dictadura, que bueno,
un poco tarde, porque hoy no tenemos una dictadura, ¿cierto? Vivimos una democracia, y por lo demás, digamos, ya el mensaje político previo de la semana pasada es otro. Acaba de decir que hace 7 meses acabó la campaña y habla de la corrupción y la dictadura, que digamos no es una adivinanza muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Faltó hablar de Además, el 23 de diciembre, entre villancicos y campanas de Belén y cosas por el estilo, donde normalmente hay un mensaje ambiente solidario, ¿no? Nos abrazamos, todos nos queremos. La última imagen del año podría haber sido, voy a agarrarse de la mano con Keiko, ¿no? De repente a algunos no les gustaba, en las encuestas sale que a la mayoría de peruanos les parece que está bien que se haya reunido, y esa podría haber sido la última foto del presidente del 2016. Ya, como que todos respiramos. Pero ahora de pronto esto, a mí me llama la atención, primero, que estén en un partido, un local del partido. No sabía que Peruanos por el Cambio tenía todavía local, para empezar. Segundo, está al costado el señor Gilbert Violeta, y hoy también dio una extensa entrevista el señor Gilbert Violeta a El Comercio, y la impresión que a mí me dio es que no estaba muy enterado de las cosas, porque le hacían preguntas sobre qué es lo que se viene, cuál va a ser la actitud, ¿no es cierto?, los objetivos, y decía, tengo entendido, ¿no? O al parecer, o sea, no tenía muy claro a él, como que nadie le consulta, ¿no es cierto?, cuáles son las decisiones que van a venir o cuáles son los objetivos que se van a tomar respecto a tal o cual tema. Pero ahora, ahí al costado del presidente, con unos seguidores partidarios ahí, no sé, yo creo que ese es un mensaje interno, pero que lo hemos escuchado todos. Dos temas, ¿no? Porque quienes pedían una mayor tal vez dureza o firmeza de parte del presidente en el proceso de censura al ministro Saavedra, pues tal vez este mensaje calaba mucho mejor en ese momento, ¿no? Pero luego se toma la decisión de ir a un diálogo y ahora es como se retrocede. Además, el día antes de Navidad, en un mensaje de esa naturaleza, es como totalmente contracíclico, ¿no? Y más allá de que finalmente nos parezca el contenido mismo del mensaje, o sea, en tiempos políticos no pareciese responder una estrategia mayor, y creo que finalmente eso es lo que más debería procurar corregirse. Ahora, hay algo, no sé si se va a ver después el tema de Odebrecht, pero sí, creo que el primer mandamiento que le dio a sus ministros era la lucha contra la corrupción. Una noticia y una revelación y documentos como los que han salido a la luz, donde está comprobado, porque ha sido reconocido por el propio sobornante, por decirlo, eso ameritaría reacciones inmediatas. O sea, esto no... Estamos viendo que es un sistema que persiste desde el 2000 a la fecha, donde viene ocurriendo corrupción y siguen ocurriendo, y además siguen trabajando en el Perú, y no ha habido una sola reacción, que el Ministerio Público explique, y el Ministerio Público se dice, señor, por favor, denme plata para hacerlo. Si realmente tienen la voluntad de luchar contra la corrupción, sacas un decreto de urgencia, le transfieres los recursos que requiere el Ministerio Público, declaras en reorganización todo el sistema de contrataciones y adquisiciones, haces algo, por amor a Dios, pero aparentemente se están acostumbrando a convivir con un poquito de contrabando y un poquito de corrupción, o eso no es responsabilidad del otro, ocurre en todos los ministerios. Entonces, al final, si un ciudadano comienza a hacer una campaña para no pagar impuestos porque las autoridades no luchan contra la corrupción, yo voy a apoyar ese tipo de campañas. Pero creo que esto forma parte de esa falta de rumbo que ustedes están mencionando, ¿no? Porque el tema ha sido comentado por el presidente del Consejo de Ministros, que fue tajante al decir que nadie ha hablado del presidente de la República cuando era ministro en la época de Alejandro Toledo. Pero nadie ha preparado una estrategia, efectivamente, decir, bueno, esto es escandaloso, nosotros vamos a colaborar, estamos indignados, ¿no es cierto? De repente ahí sí podría el propio presidente haber salido a decirlo, pero creo que forma parte de esta falta de norte, de armar algún tipo de estrategia. Pero además, ¿no? es una falta de norte que resulta incoherente con las propuestas de lucha contra la corrupción y decepcionante para todos aquellos que hemos tenido oportunidad de hacer investigaciones y fiscalizaciones y que tenemos conocimiento de cómo es que se viene desarrollando la corrupción en el país. O sea, lo que vemos es simplemente que el Ministerio Público investigue. Los procuradores deben estar tomando café o panetón con chocolate el día de hoy. No ha habido una sola palabra del Ministerio de Justicia. Nadie ha abierto la boca. Todo sigue exactamente igual y están negociando chincheros, están negociando la línea 2 del metro. Entonces, si vamos a convivir con la corrupción y hacernos los suecos, se dice, ¿no? Los suecos, sí.
Vamos a hacerlo sueco, por si acaso. Sí, bueno, entonces, vamos a escuchar también las declaraciones del señor Acuña, que estuvo también... La que se produjeron más temprano. Esa iba a ser nuestra noticia, ¿no? Claro. La reunión con Alianza para el Progreso. Así es. A nombre del pueblo peruano, y hemos pedido que como gobierno se haga un programa nacional de mejoramiento de la infraestructura en educación. Y tiene que hacerlo el gobierno porque los gobiernos regionales y gobiernos locales no tienen el presupuesto adecuado. Tiene que ser un programa nacional de mejoramiento de infraestructura educativa. Que sería un gran megaproyecto, un gran megaproyecto nacional, social. Y luego hemos hablado mucho sobre lo que significa la inversión en salud. Bueno, me imagino que ustedes están de acuerdo también con estas reuniones, ¿no es cierto? Bueno, hasta la mañana todos estábamos como de acuerdo, bueno, está bien, pues que todo termine en paz. Es la falta pues de una estrategia, ¿no? O sea, estás en una semana de reuniones, terminas el 23 de diciembre, de cara a la Navidad, un cierre de año que pareciese responder pues a una mirada dialogante y termina con este discurso del presidente, ¿no? Pero salvo este momento, que finalmente va a ser el titular del día de mañana, bueno, tiene que serlo. Es tremendamente. Naturalmente el diálogo con todas las bancadas y partidos es fundamental, ¿no? Sin embargo, sí habría que acotar que el diálogo tiene que convertirse en acciones concretas, ¿no? Porque una hora de reunión en Palacio o en la casa del presidente, como bien sabemos, es una reunión más bien de confraternidad, más bien es un gesto, ¿cierto? Para la foto, pero si es que no resulta en acciones concretas, de nada servirá, ¿no? Sí creo que un resaltado corresponde al Frente Amplio, que es el caso de Verónica Mendoza, ¿no? Que digamos es la única lideresa que está en Perú, que no ha estado presente en las reuniones debido a este conflicto interno que ya todos conocemos entre el Frente Amplio y el Nuevo Perú, ¿no? Bueno, que la invitaron, ¿no? Y que no fue, claro, porque no sabíamos qué había sucedido. En un momento se pensaba que el señor Arana no... En el fondo, las invitaciones han sido desiguales, porque en algunos casos se ha invitado a los líderes partidarios, como por ejemplo la señora Fujimori, por ejemplo a la señora Mendoza, que no están en el Congreso, y en otros casos se ha invitado solamente a la bancada, porque por ejemplo en Acción Popular no se ha invitado ni al presidente del partido, que es Mesías Guevara, ni al candidato presidencial, que era Alfredo Barnechea. Entonces, creo que hay dos niveles también de diálogo, ¿no? Sí. Un primer nivel es el diálogo con el fujimorismo, que es sustantivamente más importante por un tema aritmético en el Congreso, ¿no? Y por el otro, es algo que también, y me parece correcto señalarlo, que es esta necesidad de que el presidente dialogue también con aquellos grupos sociales de ciudadanos con los que suscribió una serie de compromisos antes de la segunda vuelta, ¿no? Con quienes no está entablando puentes y que terminan siendo un componente fundamental para la gobernabilidad. Bueno, yo personalmente tengo críticas muy serias respecto a la representatividad de los partidos políticos o de las bancadas. ¿A quién representan los partidos políticos? La crisis de los partidos políticos en el Perú, si nos llevamos a hacer un análisis, termina que no representan absolutamente a nadie. O sea, no hay una presencia en un partido político que te diga que puede mover o ciudadanías o mover sectores sociales o mover... No lo hay. O sea, los partidos políticos están absolutamente desfasados. Y como tú señalas, la conversación con las organizaciones sociales, eso es lo que tiene que haber, que tampoco están en el Acuerdo Nacional. O sea, han convocado el Acuerdo Nacional para el día martes, pero cuando hay... veamos el caso exitosísimo, Sara Murillo, el ministro Yufra resolvió. ¿Con quién han hablado? ¿Con quién han hablado? ¿Con algún militante de un partido? ¿Con algún representante de una alcaldía? No, con los frentes de defensa que se forman. Entonces, creo yo que hay un error de visión de qué cosa es lo que representan los partidos políticos en el país o qué representan las bancadas. Tienen un rol dentro del Congreso y punto, pero en lo que es contacto con la población, en lo que es poder tener una comunicación fluida con el pueblo o ir hacia objetivos comunes con las necesidades del pueblo, trátese de lo que se trate.
Yo creo que ahí estamos en deuda, ahí no se está planteando la necesidad de un diálogo verdadero de esa naturaleza, y todos estos diálogos terminan siendo para el espectador de afuera, o sea, estos están jugando ahí al que ¿Pero cuál es conversa. el objetivo? No tiene ninguno, no producen ningún resultado. A mí me da la impresión que lo que quería Pedro Pablo Kuczynski era solamente hablar con Keiko Fujimori, juntarse para bajar un poquito, apaciguar las cosas. después de no solamente la censura y la interpelación, sino todo lo que ha habido alrededor de eso, Pero, los enfrentamientos, Verónica, yo te todo digo eso una para cosa, bajar yo y nada he más. estado 10 años en el Congreso, Sí. he sido presidente del Congreso, y este Congreso de la señora Fujimori está ayudando a este gobierno mucho más que cualquier otro Congreso. O sea, no tiene de qué realmente quejarse. Pues por el lado político, que no me contesta, no me llama, no aparece. Pero en términos prácticos, este Congreso está apoyando a Kuczynski mucho más que en los dos gobiernos que yo he estado. En el gobierno de Alan García y en el gobierno de Ollanta. Ustedes no colaboraban con García. No colaborábamos con García y le hacíamos la vida imposible a García. A él no le están haciendo la vida imposible. Claro, pero hubo, digamos, por la censura hubo varios momentos tensos, ¿no es cierto? O sea, de enfrentamientos, se llegó a decir, estoy evaluando a ver si Claro. la cuestión de Pero fue por confianza una y por el terquedad. otro lado, sí. Entonces yo creo que después de eso el presidente dijo, no, esto tenemos que hablar con las No, pero eso fue una como terquedad, sea. eso fue un capricho. De los dos, porque también hubo muy malas respuestas por parte del gobierno. A mí me da la impresión, por eso digo, que lo único que quería el señor Kuczynski era hablar con Keiko Fujimori. Pero para no quedar mal con las otras agrupaciones, ya hablemos con las otras agrupaciones. Porque en sí, digamos, el país no es que esté lleno de manifestaciones, de huelgas, no las hay algunos, ¿no es cierto? Probablemente vendrán más, pero no es como para en este momento ponerse a convocar Yo no a creo sindicatos, que la a grupos. conversación, por lo menos como la he visto yo, le haya caído muy bien a Pedro Pablo Kuczynski la reunión con Keiko. No, lo veo incómodo. En la forma como ha sido, quién lo ha llevado a la reunión, las fotos cómo han salido. ¿Quién lo ha llevado? Su amigo, el señor Cardenal, que es su El amigo. cardenal. ¿No? Así es, amigo de quién es el cardenal De Pedro Pablo Kuczynski y también. de quién más es amigo, pero ¿De quién De más Keiko amigo? Fujimori. de quién es más amigo. No sé, pero el hecho pero el presidente que no no le ha haya importado podido, eso. pero es que lo que refleja es que él no haya podido convocar a la lideresa de la oposición y haya tenido que parecer un cura para ser de mediador, ya lo deja mal parado a él. Entonces, ¿usted cree que esta reacción áspera finalmente Es una pataleta por eso. es una consecuencia de una conversación, un diálogo que no salió como él hubiese querido? No solamente no salió como él hubiese querido, sino que las fotos que han quedado y la impresión de la gente es que está ¿De qué gente? en un perdón? tercer plano. ¿De qué gente? Por la que estoy hablando a título En personal. general, Pero, la gente pero que ya no, salió sí. una encuesta sobre eso. Es al revés. Por eso le pregunto de qué gente. No, es que yo Seguimos sí creo hablando de los opinólogos que- de no, es que repente. de repente los opinólogos. Entre nosotros nomás. internamente no debe haber caído muy bien, ¿cierto? Porque finalmente sí existe dentro de PPK un ala liberal, un ala que finalmente es consciente que si llegó al gobierno PPK fue no porque votaron por PPK mismo, sino porque fue un voto más antifujimorista. Sí. Y el riesgo de desligarse de esa base social, de esos electores, es muy grande. O sea, finalmente creer que el fujimorismo le va a estrechar la mano y se va a quedar con el gobierno hasta el final, eso ya lo hemos comentado acá, es absolutamente desfasado de la realidad. Y eso creo que ha generado una respuesta inmediata en el gobierno y eso se traduce finalmente en una situación como la que hemos visto el día de hoy. Internamente hay movimientos y el elector de PPK es un elector que en un grupo importante no ha visto con buenos ojos la forma como se ha llevado este diálogo casi forzado con el fujimorismo y no bajo la investidura del presidente en Palacio de Gobierno convocada por el presidente Hay algo, y mostrando fortaleza. pero hay algo que no se sabe, que no se comenta mucho, es qué es lo que ocurre cuando se elabora un presupuesto de la República. Yo les pediría a los opinólogos que revisen a dónde han sido aprobadas las principales obras de pistas, veredas, y verás que todas están vinculadas a los 72 congresistas fujimoristas. Entonces, si dicen que ellos tienen ahorita el manejo, ellos tienen a los alcaldes, ellos tienen los recursos. ¿Quién tiene los recursos de las obras? Los tiene el fujimorismo. El fujimorismo va a seguir calladito, tranquilito, si tiene todo, tiene todo. ¿Qué más puede pedir?
bueno, lo quería Claro. tener. Pero tampoco es absolutamente racional la manera de proceder del fujimorismo. Es decir, tenemos todo, no hay que mover las fichas. Hay también unas pulsiones que se han expresado, digamos, en la actitud política. ¿no? Claro, pero es que ellos tienen una estrategia política. Esto que estamos viendo y estas obras que están en el presupuesto de la República, todas tienen un correlato. O sea, todas están dirigidas a tener un efecto político. O sea, no nos juguemos a los inocentes. Acá se utilizan los recursos del Estado para fortalecer a determinados políticos para que estos después me apoyen en las campañas. Muy bien. Perdón. Sí, tal vez lo que sí habría que resaltar y poner sobre la mesa es cuál es el límite del uso de la mayoría del fujimorismo, ¿no? Hasta el momento estamos en un espacio democrático y los votos finalmente le dan la decisión. Pero cualquiera que ha hecho un estudio mínimo sobre psicología humana sabe perfectamente que cuando uno obtiene demasiado poder es difícil limitarlo, ¿no? ¿Cuál es ese límite? Es uno que no hemos conocido hasta este momento. El diálogo con el fujimorismo de parte de PPK puso una primera valla, ¿no? ¿Qué sucede con esta conversación? Y es algo a lo que tenemos que estar atentos. Y ahí por eso es tan importante que el presidente dialogue constantemente con la base social, con la gente de la calle, con quienes lo llevaron finalmente al gobierno. Bien, vamos a una pausa y regresamos para hablar el Ministerio Público que ha decidido solicitarle al Departamento de Justicia norteamericano la información sobre las coimas que Odebrecht ha admitido haber pagado en el Perú. Con eso regresamos. Bueno, entonces ya habíamos adelantado un poquito el caso Odebrecht y el Ministerio Público ha decidido solicitar toda la información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Nueva York, con el fin de identificar a los funcionarios involucrados en este cobro de 29 millones de dólares de coima entre el 2005 y el 2014, y así como los proyectos, ¿no? Aunque ya, bueno, durante todos estos días han salido ahí varias obras y algunos nombres. Entre la información a ser solicitada se encuentra el documento de la empresa, este documento primero, ¿no es cierto?, para que el Ministerio Público lo tenga de manera oficial. ¿Qué dicen nuestros invitados, que ya adelantaron un poquito? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es un anuncio de servicio público, ¿no? Esos que se dicen, pedir urgentemente que el Ministerio de Economía y Finanzas le entregue partidas y recursos al Ministerio Público para seguir esta investigación. Hay un comunicado que no sé si se ha hecho muy difundido del Ministerio Público donde prácticamente están diciendo, señores, no tenemos ni para el taxi. Sí. Y aquí lo que debería haber es un decreto de emergencia, de urgencia, que tiene toda la facultad para autorizar las transferencias de partidas económicas, ya sean dentro del Ministerio Público o de otros ministerios, estando a fin de año donde ya prácticamente todos los presupuestos han sido agotados. Si no hay una reacción del Ejecutivo dándole un espaldarazo que está pidiendo el Ministerio Público ahora, creo que tendremos una lectura mucho más clara de que por qué es que no se lucha contra la corrupción en el Perú. Esta era una tormenta que ya se veía venir, ahora tiene número, tiene años, y en la misma línea que Daniel, en realidad, aquí deberíamos tener al presidente liderando un movimiento en contra de la corrupción con acciones muy concretas, con destino de presupuesto, con acciones concretas además contra la empresa constructora, y entender finalmente de lo que estamos hablando desde un sistema totalmente corrupto, estructural y sistemático que necesita ser aclarado lo más pronto posible. Primero, para saber quiénes son los responsables, y segundo, evitar que se comiencen a manchar honras políticamente de un lado para otro, sino que se identifiquen aquellos responsables que han recibido coimas y que han traicionado al país. Y para ello la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía, tienen que actuar inmediatamente. El día de hoy José Ugaz decía algo muy atinado, ¿no? Es fundamental que la Fiscalía entre a trabajar lo más rápido posible para llevar adelante una investigación con el mayor profesionalismo y con la necesaria protección que se requiere para identificar a los responsables. Pero Augusto, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que uno hubiera esperado? O sea, si tú tienes una situación donde Proinversión ha participado desde el año 2002 hasta la fecha, ¿qué es lo que hubieras hecho? Que Contraloría, por lo menos Contraloría, intervenga. O sea, inmovilizas documentos, comienzas a hacer algo, pero no pasa nada. De acuerdo. Entonces, lo que a mí realmente me preocupa es que, como tú bien lo estás señalando, Augusto, este es un sistema estructural diseñado para la corrupción. La
gran discrecionalidad que tiene por inversión, la gran discrecionalidad que tienen los jefes o presidentes de los comités de adjudicación. Sí. Todos sabemos dónde es que se desarrolla, con quién tienen que hablar, y todos esos están mapeados. Pero el Ministerio Público está esperando que lo ayuden para poder recibir información de afuera. Pero aquí, en Proinversión, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda, donde se han hecho las obras, donde se han adjudicado las obras, inmovilizado total. El Ministerio de Justicia está tomado vacaciones. Mi amiga y respetada doctora Julia Príncipe debe estar festejando Navidad. No se oye, padre, nadie, solamente en soledad, el fiscal pidiendo que por favor lo apoyen para poder hacer las investigaciones. Bueno, también ha habido un comunicado donde el Ministerio Público dice que ellos están investigando estos hechos relacionados desde ya hace... O sea, ellos están en... Lee el penúltimo párrafo, lee el penúltimo. La Fiscalía tiene ya abiertos 4 procesos que están vinculados al tema lavajato. Ahora, lo que se tiene ahora es mayor información, y lo que requiere la Fiscalía es tener esa información de primera mano que ha salido a la luz, y para eso requiere fondos. Ahora que menciona lavajato, Augusto, disculpa que te interrumpa, salió un informe firmado por Josué Gutiérrez, Mauricio Mulder y alguien más del partido de Toledo, que es impresentable. O sea, dicen que no ha existido ningún tipo de actos irregulares, ni de indicios, ni nada. Eso está publicado en el Congreso. El que sí hizo un informe ¿De cuándo es ese informe? Es el informe de lavajato que elaboró la comisión. Ahí se pusieron de acuerdo, y ahí fue donde me sacaron a mí de esa comisión. Porque yo no iba a entrar en esa componenda. Ahí, ¡pum!, para afuera, me sacaron de la comisión. Entonces, que el señor Mulder, que el señor Josué Gutiérrez, no recuerdo quién era el otro, que sabían, que salgan y que hablen ahora, pues. Bueno, para precisar, este comunicado del Ministerio Público efectivamente explica, ¿no es cierto?, que ellos están investigando, que quieren esta información, y dice: esperamos que el Ejecutivo nos transfiera los recursos que venimos solicitando a fin de contar con el equipo humano y logístico necesario que conduzca una investigación acorde a la magnitud del caso. Eso, entre paréntesis, significa: si no, no vamos a poder, ¿no es cierto? Y han pasado de ese comunicado y no se oye esta boca, no, nada, ni una palabra ni del Premier, ni una palabra del Ministro de Justicia, ni una palabra del Ministro de Economía y Finanzas, y menos el Presidente de la República. Que debió haber sido el mensaje del día de hoy. Que debió ser un decreto de urgencia, pero por amor a Dios, darle por lo menos a la gente que creyó que iban a luchar contra la corrupción, por lo menos, o último, engáñalos, dile, acá lo estoy haciendo. Porque además era la forma también de voltear la página de todo el conflicto político, decir: mira, acá estamos liderando la lucha contra la corrupción, que era y sigue siendo, presumo, uno de los compromisos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero que debería tener acciones concretas, y este es el momento. Porque también es un balón de oxígeno para evitar que la confianza en las instituciones que finalmente están encargadas de la justicia... Es un pésimo mensaje, porque ese comunicado tiene por lo menos 3 días, el comunicado del Ministerio Público. 18 horas. ¿18 horas? Bueno, pero igual este tema no es nuevo. Ya viene, o sea, ahora ha salido la noticia, ha salido en los medios, pero ya es información conocida desde antes, ¿no? Ese es el tema también que lo hace más sensible aún. Y volviendo a lo que el discurso que acaba de pronunciar el presidente, él habló: no queremos a los que no quieren luchar contra la dictadura y la corrupción. Claro, asociado a dictadura parecía una referencia al fujimorismo, pero digamos, de todas maneras la corrupción es la corrupción en general, entonces resulta todavía más irónico Por eso yo honestamente no entiendo la invocación. Yo no entiendo realmente qué es lo que está pasando. No es tan complicado sacar un decreto de urgencia o declarar en emergencia o reorganización, o por lo menos decir que vas a hacer algo. O sea, todas las frases que yo he oído fue la siguiente: el presidente Pedro Pablo Kuczynski no recibió nada y esto lo está investigando el Ministerio Público. Dice Premier Zavala. Punto. Es todo lo que se ha dicho. En fin. Bien, tenemos algunas declaraciones
sobre esta circunstancia. Bueno, primero que la disposición fue tomada, no hemos dicho, la decisión del Ministerio Público de solicitar esta información al Departamento de Justicia es una disposición tomada por los fiscales Germán Juárez y Hamilton Castro, junto con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña, que son los que están a cargo del caso. Tenemos algunas declaraciones, una declaración de Gustavo Gorriti. No es posible que el Estado sea tan incompetente como para que pase lo que ha pasado entre esos lados. Por ejemplo, de 42 arbitrajes que hemos podido ver, el Estado perdió 35. Correcto. 35, lo que significó casi 250 millones de dólares adicionales al precio de los contratos, a los sobrecostos, que en algunos casos, como en una de las CIRSA, fueron de más allá del 100%, adicionales a todo eso. Y para el Estado, en los pocos que ganó, ni un centavo, ni uno. Eso va contra cualquier ley de probabilidades, de la estadística, etcétera. O las cosas estuvieron tan mal hechas al nivel de contrato, que es indudable que haya habido corrupción, sí, o es que ha habido corrupción en el contrato, en la estimación de sobrecostos y en los arbitrajes en buena medida. Esa es una opción, porque ha habido una serie de periodistas que han trabajado para Odebrecht. Sí, claramente. Pongámoslo claramente así. Ok, estudios de abogados, que también lo comentábamos ahora. Yo escuchaba ahora a José Ugaz, que habla el hombre de la transparencia y de que justamente revisamos, ellos también han tenido, o no sé si tienen todavía, a Odebrecht entre sus clientes. Es decir, entiendo que en su lista, en la lista de clientes del estudio Benítez Fornugaz, está la constructora Norberto Odebrecht. Por lo menos la semana pasada que lo miramos, estaba ahí. No sé si de entonces se habrá ido. ¿En dónde estamos? No se puede confiar. A ver. En primer lugar, sin dudarlo por un momento, puedo decir de que hay mucho más que los 29 millones que han sido denunciados. Perfecto. Pero sin dudarlo un momento. ¿A cuánto te animarías a tocar una cifra? No, okay. De ninguna manera. Podría tener un cálculo, pero no sería responsable. Se queda corto soltarlo. 29 de acuerdo a la cifra que tú estás manejando todavía de manera... Cortísimo, por supuesto, cortísimo. Okay. Y digo, incluso la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos habla de cientos de millones en el nivel mundial. Pero además hay una cierta... Bueno, eso que ha dicho el periodista Gustavo Gorriti es lo que comentábamos aquí antes, que 29 millones, siendo un montón de dinero, parece poco para los montos que se han manejado en esas obras, y él dice que para los cálculos que ha hecho no ha querido arriesgar una cifra, pero dice que se queda cortísimo para los cálculos que han hecho. Lo que ocurre es que son los dineros que han pasado por el sistema financiero americano. Es algo muy parecido a lo que pasó con el caso de la FIFA y el caso de Burga. O sea, todo lo que pasó por el sistema financiero americano es lo que ha sido denunciado, y este es el caso. Es aquello a lo que le han podido tomar una foto, digamos. Claro. Pero eso no quiere decir que eso sea toda la corrupción. Pero es lo único que vamos a poder investigar. Es lo que está en los balances. Si no está en los balances, no hay manera de demostrarlo, ¿no? Si es dinero negro, no hay forma de hacerle seguimiento. Entonces el monto puede ser mucho mayor. Bueno, parece que sí hay forma, porque... Bueno, pero si son colaboraciones eficaces o su equivalente, ahí podrían decir, bueno, esto es lo que figura en los balances, pero la verdad es que debajo de la mesa le dimos tanta plata, entonces aparecería... Pero eso se va a ver entonces en Brasil, ya no en Estados Unidos. Se complejiza el sistema probatorio de todas maneras, pero sí, bueno, sí, claro. Sí, es verdad. Claro, el señor Odebrecht puede haber dicho, sí, yo le entregué a fulano, mengano, todo a través del banco A, B, C, D. Y eso es lo que está saliendo de él. Lo que hacen finalmente es cruzar toda la información, porque no es solamente la entrevista a un funcionario, sino una serie de funcionarios de Odebrecht, para estar seguros que toda la información tiene algún tipo de vínculo. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa, entonces rapidito, y a volver con este tercer plantón que han realizado algunos trabajadores de la Defensoría del Pueblo, justo en los exteriores del local. Muy bien, trabajadores de la Defensoría del Pueblo realizaron un tercer plantón en los exteriores del local de la Defensoría, precisamente. Esto para protestar por el despido de 40 trabajadores pertenecientes al régimen CAS. En realidad, esta es una noticia que hemos venido presentando desde algunos días atrás. Esta vez en el plantón participaron la congresista Indira Wilca y el ex viceministro Iván La Negra. Y Marisa Glave. Marisa Glave también está. Alberto Belaunde también. De Belaunde también, y él no es del Frente Amplio, sino del oficialismo, ¿no?
Ellos lo que reclaman es que por haber participado de una protesta a personas que tenían ya una adenda a sus contratos y que se los habían extendido, se ha desconocido o se han echado para atrás en esa adenda y han sido despedidos. Tenemos una declaración precisamente del congresista de Belaúnde. Vamos a escucharlo. Queremos que ese diálogo se realice. Muchos de los colaboradores ni siquiera conocen al defensor del pueblo, nunca han podido intercambiar palabras con él. Y eso en una institución con tanta mística como la Defensoría del Pueblo no es permitible, no es imaginable. Entonces yo quise hacer un llamado al defensor del pueblo para que pueda sentarse a dialogar con sus trabajadores. Si necesita de la ayuda o de la facilitación, los congresistas podríamos convocar una mesa y buscar lo mejor para la institución, que es lo que creo que a todos nos preocupa. Correcto. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, es creo primera vez en no sé cuántos años de Defensoría del Pueblo que ocurre una situación de estas. Sí. Justamente en la Casa de la Defensa de los Derechos Fundamentales, Laborales y en general de las personas, se comete un acto de este tipo y es la primera vez que se politiza la Defensoría del Pueblo. Yo creo que si las cosas continúan así, el Congreso de la República tendría que evaluar vacar al Defensor del Pueblo. De frente. O sea, si la Defensoría del Pueblo se va a convertir en una casa política de un señor, el Congreso tiene que evaluar vacarlo y poner una persona que realmente defienda los intereses de la población. ¿Existe un procedimiento congresal para vacar a un funcionario? ¿Cuáles son las causales? Las causales no las tengo ahorita acá, no tengo la Constitución a la mano, pero deben ser las mismas causales para vacar a cualquier supremo o a cualquier fiscal supremo. Mira, ¿qué sería la Defensoría sin defensores? ¿No? La Defensoría es una institución pública con prestigio, que genera confianza, que se ve eficiente, y eso se debe básicamente al personal calificado que ha venido trabajando en la Defensoría de forma exitosa, ¿no? Entonces llama la atención que el defensor primero no renueve los contratos CAS de aquellos funcionarios especializados y que luego despida arbitrariamente y con un olor a revanchismo, a represalia de aquellos funcionarios que han apoyado a quienes no se les ha renovado el CAS, ¿no? Y creo que esto le hace un daño tremendo a la Defensoría, tremendo a la institucionalidad del país y más aún una institución que está para defender los derechos de los ciudadanos y que ha tenido a su cargo levantar una serie de temas que muchas veces no son atractivas para estar en las primeras planas de los medios. Entonces la Defensoría es sustantivamente importante y ahora se comienza a mermar su trabajo, a politizar y a ponerlo en un punto en el que no debería ser en ningún momento. Y es algo que tiene que corregirse de forma inmediata y espero que el Defensor del Pueblo sea consciente de la importancia de su trabajo, de la importancia de la Defensoría y de la necesidad de llevar las aguas con mucha calma. Y es algo que no está sucediendo y que se entienda por qué está despidiendo a la gente de esa manera, cuáles son las razones de fondo, ¿no? Ahora, legalmente puede, me imagino, ¿no? Es por eso que quienes pertenecen a este régimen laboral de CAS quieren pasar a otro régimen porque saben que no tienen nada seguro, ¿no es cierto? Ese es el problema de los CAS, pues. O sea, el CAS es un sistema de contratación totalmente perverso porque lo que se tiene en realidad son funcionarios que no son por tiempo determinado, sino que en realidad son funcionarios de tiempo indeterminado, pero como las entidades públicas no tienen el dinero suficiente para poder tener estos contratos más a largo plazo, se utilizan CAS a 3 meses, a 1 mes, eventualmente a 6 meses, y se utilizan esos tiempos para poder finalmente hacer estos despidos que terminan siendo arbitrarios, como pareciese ser estos casos, ¿no? Ahora, el problema no es exclusivo del Estado. Estamos viendo el caso de los CAS de salud, que va a generar probablemente una huelga indefinida en el sector salud. Este sistema también tiene su correlato en el sector privado, que son los contratos de exportación. Ya el Departamento Laboral de Estados Unidos ha levantado una alerta y probablemente si en el Perú no se corrigen las cosas, el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos se puede quebrar,
justamente por las violaciones a los derechos laborales que se están cometiendo en el sector privado por los contratos temporales. Justamente estos contratos que de 30 días en 30 días, si tienen 11, 12, 14 años, ya como acá solamente hacemos caso a lo que dicen los gringos, y ya el departamento encargado de Estados Unidos dijo que hay una alerta roja y el siguiente paso es bloquear las exportaciones peruanas a Estados Unidos. A eso estamos exponiéndonos. De otro lado, en el ambiente laboral también, el Ministerio de Economía decidió otorgarle, luego de un mes de protestas, un bono de 3.000 soles a los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público, pero ese bono ha sido criticado por los representantes de los sindicatos del Poder Judicial y el Ministerio Público, que se van a reunir en los próximos días con sus bases, imagino, para definir si continúan con la medida de protesta. Tenemos una declaración del señor Ubillús, que representa uno de estos sindicatos, entiendo. ¿No están conformes entonces con este bono asignado de 3.000 soles por parte del Ejecutivo? Definitivamente, siendo los trabajadores judiciales los que tienen la remuneración más baja en la administración pública, en donde hay trabajadores de 850 soles mensuales, definitivamente tenemos que rechazarlo. Esto es una afrenta a la dignidad de los trabajadores judiciales y en todo caso es la demostración de que este gobierno, que recién está empezando su gestión, tiene una política estrictamente, totalmente antilaboral, antitrabajadores, y por cierto no respeta el estatus legal de nuestra patria, y es más, está violentando la autonomía del Poder Judicial. ¿Va a continuar entonces con esta paralización? Esta es una decisión que se va a tener que tomar en torno al Comité Nacional de Lucha. Bueno, están de huelga, ¿no? Pero es una situación realmente crítica la de lo que ocurre en el Poder Judicial. La escala salarial es la más baja realmente de todo el Estado, y ellos vienen reclamando. He sido partícipe también de varias jornadas de lucha de ellos para tratar de subir, aunque sea a través del CAFAE, algo de los ingresos. Eso que ha sido permanentemente negado, fue permanentemente negado durante el gobierno de Humala, tanto por el ministro Castilla como el ministro Segura. Hablábamos de lucha contra la corrupción y tenemos al Ministerio Público y al Poder Judicial en huelga. Creo que es una situación bastante incómoda para el país, ¿no? Antes de continuar, nos han pasado aquí los motivos por los que se podría vacar a un defensor del pueblo. Dice artículo 4, el defensor del pueblo cesará por alguna de las siguientes causas: por renuncia, por vencimiento del plazo de designación, por muerte o incapacidad permanente sobrevenida, ninguno de esos casos son los que estamos contemplando, por actuar con negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes en el cargo, ahí está, por haber sido condenado mediante resolución ejecutoria por delito doloso, por incompatibilidad sobreviniente. La vacancia en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en las causas previstas en los incisos 1, 2, 3 y 5. En los demás casos se decidirá por el acuerdo adoptado con el voto conforme de 2/3 del Congreso, mediante debate y previa audiencia con el interesado. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes. Mario, yo creo que esa es una medida que debe evaluarse de inmediato, porque no es solamente... Convocar a una sesión. Tiene que convocar un pleno extraordinario, porque no es solamente estos contratos CAS, hay otras contrataciones extrañas y hay una serie de actos extraños que están ocurriendo en la Defensoría. Y yo no creo que este Congreso quiera cargar con el peso que significaría que la Defensoría del Pueblo, que ha sido una institución respetada desde su creación, respetada por todos, termine siendo lo que aparentemente es el día de hoy una casa de brujas, ¿no? Bien, necesitamos ir una última pausa y vamos a regresar precisamente para hablar del Congreso y lo que ha debatido y lo que ha aprobado en números en esta primera parte de la legislatura, en esta primera legislatura. Yo se lo dejo acá. Bien, volvemos. Bueno, nos toca hablar ahora sobre el trabajo del Congreso y se tienen los datos de la cantidad de sesiones,
de sesiones de grupos de trabajo, de presencia de ministros en los plenos, 41, y en las comisiones como 92. Y acá el ex congresista, ex presidente además del Parlamento también, señora Bugatás, ha dicho al inicio del programa que este Congreso está apoyando mucho al Ejecutivo, más que ninguno, ni siquiera el nuestro, lo ha dicho cuando en su momento fue presidente del Congreso. Me imagino entonces que le parece que el balance que estamos presentando o que se ha hecho público ahora es positivo para el Parlamento. Este balance son figuritas, o sea, no. El hecho que hayan apoyado las solicitudes del Ejecutivo no significa de que realmente el Congreso, en mi opinión, estén debatiendo los temas que realmente se debieran debatir, como por ejemplo la ley laboral, por decir una de ellas, ¿no? O sea, es un tema que está pendiente año tras año. Sacar estos números a la luz significa que tienen necesidad de lavarse la cara después del escándalo de las canastas y el escándalo de las computadoras. Yo lo veo básicamente por ahí. Mi comentario respecto al otro era porque prácticamente el 100% de lo que ha pedido el gobierno se lo han entregado. Pero de ahí a que estén haciendo labor de reforma constitucional, de partidos políticos, no veo absolutamente nada. O sea, ¿no le ha parecido eficiente estos primeros 5 meses del Congreso? Para nada. Sí, en la misma línea, ¿no? Y esto último que se señala es fundamental. O sea, las reformas que generaron un ruido atroz al final de la legislatura anterior fueron aquellas vinculadas a reforma política, reforma electoral, que además generaron ruido durante el proceso electoral y que generó un compromiso de una amplia mayoría de candidatos y que esas reformas se iban a impulsar desde el día 1 de este nuevo Congreso y no se ha hecho. Y eso finalmente, y esos son los temas que deberían importarnos porque son los que pueden mejorar nuestra democracia, nuestra institucionalidad y nuestra representación política. Y eso no se ha discutido a la fecha. Claro, sale la candidata, bueno, la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, y dice: nosotros hemos apoyado al gobierno porque le hemos dado el voto de confianza al primer gabinete, porque hemos dado la delegación de facultades legislativas, porque hemos aprobado el presupuesto del 2017, que no lo iban a hacer. O sea, ¿acaso no se le iba a dar el voto de confianza al primer gabinete? Eso hubiese sido pues un obstruccionismo absoluto. No se iba a aprobar el presupuesto. En todos los temas. Eso no es real, pues. O sea, lo que pasa es que siempre hemos tenido congresos con una mayoría del partido que está en el Ejecutivo. Pero, ¿por qué? O sea, usted no imaginaba que en la hora de las facultades lo que iba a haber es 1 sí, 2 no. Este sí, este tal vez. Pero Verónica, es que ese no es el tema. O sea, el tema es que venimos, por lo menos de los que yo estoy, de base de 3 legislaturas, hablando de lo mismo, reforma política. Concentrémonos en la reforma política. No hay nada. La conclusión es que esa reforma política no la van a hacer los partidos políticos representados en el Congreso nunca. Sí. La reforma laboral y las reformas económicas, que bueno, en gran parte la está haciendo a través de los decretos legislativos el gobierno, pero vamos a ver cómo terminan la relación con los trabajadores. O sea, hasta dónde los cambios que se vienen a través de los decretos legislativos van a terminar satisfaciendo o no al sector laboral, que nos puede llevar ya no solamente tener al Ministerio Público, al Poder Judicial, sino a muchas instituciones en huelga. Yo sería de la idea, y lo digo después de haberlo evaluado, que hay que hacer una constituyente. O sea, definitivamente si queremos hacer las reformas que el país necesita, sobre todo las políticas. ¿Un cambio de constitución? Mira, por lo menos, si no quieres cambiar la Constitución, pero tiene que haber una instancia que pueda proponer los cambios. Esa instancia que pueda proponer los cambios, que debiera ser el Congreso, no lo va a hacer nunca. Por ejemplo, ¿por qué los partidos políticos, la ley de partidos políticos te pone una valla tan alta? ¿Por qué no bajas tú la valla a 20.000 firmas? Una constituyente que funcione simultáneamente al Congreso. Al Congreso, perfecto. Pero eso siempre termina siendo un conflicto tremendo, porque digamos no están bien delimitadas las funciones de uno y otro. Si vas a entrar en vas a entrar en un conflicto serísimo, de acuerdo a lo que ha anunciado el ministro, creo que tiene que haber un ambiente de discusión donde se pongan en cuenta las relaciones laborales y la reforma política. Creo que ellos son urgentes y estos partidos representados en el Congreso no les interesa hacer ningún cambio.
Estoy bien. Muy bien. Tenemos que ir terminando. Así es. Se acabó. Les agradecemos a nuestros invitados de esta noche. Lo hice con unas ganas. También. Se acabó. No. Es Y que les deseamos feliz Navidad porque mañana no. Están diciendo la vamos a estar producción por que ya acá. tenemos que cortar. Feliz Navidad. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.